Pues mira, hablando de teorías conspiranoicas, hay personas que aseguran que probablemente Judas jamás se desvivió, nunca se desvivió, y que esto fue un invento o que fue puesto ahí en el Evangelio de Mateo, Evangelio canónico, que por cierto no sabemos quién haya sido el autor. Se puso ahí como para dar una especie de mensaje, moraleja, o fue una especie de revancha, ¿no? Pensando que las cosas se hayan dado como se describen en los textos canónicos, una especie de revancha histórica contra este personaje. Pero para muchos no cobra sentido el hecho de que Judas se haya desvivido. Fíjate, punto número uno, a mí me ha tocado ir a círculos bíblicos y a clases bíblicas en donde se ha debatido y se ha tocado este tema. Y muchas de las personas a las que yo he escuchado hablar de este tema, especialistas en la Biblia, proponen que en realidad Judas nunca traicionó al Maestro Jesús. Prácticamente él estaba cumpliendo una misión asignada, ya sea asignada por el propio Maestro Jesús o asignada y escrita en su destino desde el principio de los tiempos para quienes creen que toda nuestra vida está escrita por Dios, ¿no? En pocas palabras, alguien tenía que cumplir ese rol y ese alguien fue Judas, quizá porque era el hombre de más confianza del Maestro Jesús, quizá porque simplemente se necesitaba que alguien hiciera lo que él hizo y él aceptó ese papel, porque sin el personaje de Judas, sin el personaje de un traidor, probablemente todo el calvario nunca se hubiese dado. Entonces, para muchos, Judas en realidad es una pieza, digamos, central, un eje central para todo lo que se desarrolló después según los textos canónicos. Si él estaba consciente de eso, entonces él sabía que no estaba traicionando al maestro, sino que estaba dando inicio al todo este proceso por el cual el maestro tenía que pasar para el perdón de los pecados. Entonces él estaba consciente de que estaba cumpliendo una misión y evidentemente estaba comprometido con la causa del Maestro Jesús y por eso terminó haciendo lo que hizo, lo que era necesario para que el Hijo del Hombre, como se hacía llamar el Maestro Jesús, pasara por todo lo que ya estaba escrito desde hace, digamos, muchos años y descrito por los profetas. Ahora, a nivel espiritual, a nivel religioso, también existen personas, incluso dentro de la religión católica, que dudan o que piensan que el hecho de que Judas se desviviera no tiene sentido alguno por dos motivos. Punto número uno, Judas era tan apóstol de Jesús como el resto de los apóstoles. Si digamos que traicionó al Maestro Jesús, cedió a sus instintos humanos, cedió a su avaricia y sí hizo lo que supuestamente Mateo describe que hizo, que fue traicionar al Maestro Jesús y luego posteriormente desvivirse, no cobraría sentido porque Judas estaría al tanto de la importancia del arrepentimiento de corazón y de cómo el arrepentimiento de corazón pudiera llevarte a alcanzar el perdón. Él sabía de las doctrinas del Maestro Jesús, él fue testigo de sus milagros. Y si creemos en la narrativa que dice Mateo, entonces si algo te lleva a tomar una decisión tan drástica como el desvivirte, es porque existe un reconocimiento de que hiciste mal, de que entregaste al Hijo de Dios, de que entregaste a un inocente, y eso conllevaría a un cargo de conciencia que de verdad podría pesar tanto como el arrepentimiento. Y siendo Judas un apóstol, él sabría que arrepentido de corazón, postrándose de rodillas, pidiendo el perdón y reconociendo al Maestro Jesús como su único Dios y como Hijo de Dios, creador del mundo, él hubiera alcanzado el perdón. Y para alguien que convivió con el Maestro tanto tiempo, resulta inusual, por decirlo menos, que hubiera tomado un camino tan drástico como desvivirse, porque aquí no solo estaría condenando su físico, no solo estaría condenando su cuerpo a simplemente ya no existir en este plano, sino que según las creencias religiosas, el desvivirse sería condenar prácticamente su alma. Y esto nos lleva al punto número 2, que según los expertos, esto Jesús no lo permitiría. A ver, el Maestro Jesús estaba aquí para el perdón de los pecados. El Maestro Jesús constantemente decía que habría que trabajar donde están los pecadores, ¿no? Que como pastor él iba tras la oveja perdida. ¿Por qué no lo haría por Judas? ¿Por qué no lo haría por uno de sus apóstoles, a pesar de su traición? Si todos estaríamos de acuerdo que en el Maestro Jesús no existiría el rencor, no existiría, digamos, el revanchismo, en realidad él hubiera visto a
Judas como una de sus ovejas perdidas, pasando uno de los pasajes más oscuros de su vida, y a pesar de físicamente estar preso, tomando en cuenta quién era el Maestro Jesús, seguramente pudo haber hecho algo dentro de sus manos todopoderosas para evitar que Judas, ya aparte del error que había cometido, condenara su alma. Esto no tiene sentido alguno, según algunos expertos, que el Maestro Jesús seguramente hubiera intervenido, si no es que lo hizo, pero no tenemos ningún texto que nos narre esa parte de la historia, pero seguramente el Maestro Jesús hubiera ido como buen pastor tras su oveja perdida. Y en ese momento, ¿qué oveja estaba más perdida que Judas? Yo creo que ninguna. Tomando esto y algunas otras cosas en cuenta, es donde algunos proponen que en realidad el desvivimiento de Judas nunca existió, nunca pasó, fue un permiso literario con una finalidad. Hay que tomar en cuenta que para muchos, incluso hoy, la imagen en la cristiandad del Maestro Jesús es el que el camino a la vida eterna es el Maestro Jesús. Si tú te apartas de ese camino, es prácticamente como desvivirte. Algunos piensan que es precisamente este el mensaje tras la narrativa del supuesto desvivimiento del propio Judas, ¿no? Esa analogía en donde te apartaste del camino del Señor, te apartaste del Maestro, te apartaste de Jesús, te apartaste de la vida eterna, y eso prácticamente es como desvivirte espiritualmente. Ya no vas a alcanzar ese reino, ya no vas a alcanzar esa vida eterna, te has condenado ya a la eternidad del sufrimiento y del fuego eterno. Y muchos historiadores creen que eso es lo que está pasando con este relato, que en realidad Judas jamás se desvivió, sino que esta es la intención precisamente de añadir esta parte a la Biblia, ¿no? Hacer una analogía de que solo tienes dos caminos: o continúas en el camino que es el Maestro Jesús, que te lleva a la vida eterna, o si te alejas de él, prácticamente es igual a que tú solito atentes contra tu propia integridad, en este caso, integridad espiritual. Pero evidentemente, pues ustedes tienen la última palabra. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Creen que las cosas se dieron tal cual como lo describe Mateo? ¿O existe la posibilidad de que esto sea una analogía, como tantas analogías que existen en el Nuevo Testamento, precisamente abordando las enseñanzas del Maestro Jesús?